Federico Fasano es argentino de nacimiento, pero uruguayo por adopción. Emigró al país tras la caída de Perón e inició una carrera ascendente que comenzó en el diario El Bien Público. Palmeado y denostado, en ocasiones también por trabajadores de sus empresas, Fasano se convirtió rápidamente en empresario de la comunicación. Su currículum da cuenta de que en total dirigió unos 16 medios, entre diarios, radios y canales de televisión. Desde esa trinchera mediática, siempre mantuvo una pulseada constante con los que considera sus enemigos: el status quo, la Sociedad Interamericana de Prensa y el periodista Danilo Arvilla, con quien ha tenido 1001 enfrentamientos. En 1972 fue convidado por el ex guerrillero tupamaro Héctor Amodio Pérez a publicar un libro avalando la teoría del golpe bueno, una empresa de la que desistió. Desde su exilio en México, supo también dirigir el periódico Le Monde Diplomatique y ejercer, a pedido del entonces presidente López Portillo, como director de comunicación del gobierno mexicano. Retirado de la dirección del diario La República, que ocupó durante 25 años, ahora Fasano planifica un regreso que, como no podía ser de otra manera, ya desata amores y odios. Periodista Federico Fasano, ex director periodístico del diario La República, bienvenido a Primera Vuelta. Bueno, es un gusto, es la primera vez que estoy en esta primera vuelta. Desde que abandonó el proyecto de La República ya por el 2011, no se supo nada de usted. ¿En qué anda profesionalmente hablando? ¿Qué está tramando? Porque usted es un hombre inquieto, un hombre de urdimbres. Bueno, hice muchas cosas que antes no podía hacer y siempre estuve trabajando en proyectos que ahora pasan a la etapa de concreción en este año 2015 o principios del 2016. ¿En qué está pensando concretamente? Tengo en este momento 5 ofrecimientos de medios que existen, de dirigirlos, de participar como socio o como director. Y hay un proyecto que no es de los que existen, que es sacar un diario nuevo o una publicación nueva. No hablemos de la frecuencia, puede ser diaria, semanal, que eso es nuevo, es un proyecto nuevo. Y también hay un 7º proyecto, que es el automedio, que yo me convierta en medio propio y todos los días salga a informar, a investigar, a entrevistar, etc. Ahora, ¿piensa en un diario, un semanario, cuando todo el mundo dice que la información en formato prensa ya no es rentable? Bueno, yo soy de los que sigue creyendo que la escritura y el papel constituyen una necesidad biológica del ser humano, que no va a desaparecer nunca. Sí, será reducida, quedará a niveles elitistas, a niveles de decisores, pero que eso no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es la prensa escrita generalista, aquella prensa que hoy no tiene mucha razón de ser ante el avasallante empuje de Internet, ¿no? Y donde los diarios generalistas que tiran... The New York Times, por ejemplo, produce 10.000 noticias por edición, de las cuales salen 1.000, es decir, tira el 90% de su producción. Y ese ha sido el modelo en general en todos los diarios, el generalismo. Pero un nuevo diario especializado, un nuevo diario que le haga sentir al lector que es el mejor informado, que es el lector mejor informado, no sobre las 200 noticias que se producen por día, sino sobre las 10 más importantes, en donde ese lector sepa de dónde vino esa noticia, a dónde va, cuál es su trasfondo, cuál es su contexto, en qué incide en tu vida, en qué incide en tu economía, en qué incide en tus ideas.
si ese diario, ese no morirá. Y ese diario no existe hoy en Uruguay. O sea que el proyecto del diario es por el que usted se inclina como fuerza, por decirlo así. Soy un hombre de diario, ¿no? Es decir, he tenido señales de televisión y radio, o sea, AM, FM, pero como complemento al periodismo escrito. Para mí el periodismo escrito es la nave capitana de la comunicación. Es la que construye agenda, es la que puede explicar sin mayores límites un concepto, una idea, una noticia, una investigación, una entrevista. Que en la televisión, que es el medio de comunicación masivo por excelencia, no se logra eso. ¿Y un diario con socios? Bueno, desde el año 1966, que comencé a dirigir diarios y a fundar medios de comunicación, siempre estuve solo. Siempre dije que 2 capitanes hunden el barco. Pero llegó un momento, ocurrió ahora en el diario La República, en que le comuniqué a algunas gentes, entre ellos a Mujica, hasta aquí llegué. Es decir, solo no puedo continuar. Primero porque las dificultades en la prensa escrita eran notorias y se requerían socios. Y por eso busqué socios. Si tú me preguntas si voy a sacar un diario con socios o sin socios, bueno, depende. ¿Usted cree que en la República los 2 capitanes hundieron el barco definitivamente? Bueno, es que no hubo 2 capitanes. Finalmente quedó solo uno. Yo me retiré. No podíamos haber 2 capitanes. Era notorio, lo intentamos, no pudimos. Yo tengo una concepción del periodismo distinta a la de Gustavo Lloca y amigablemente nos separamos y eso no significa que no vuelva a la República. O sea que usted no descarta volver al diario La República, es uno de los... No es que no lo descarte, digo que es uno de los proyectos que se me han presentado. Y depende de muchas circunstancias y factores. Pero lo que más me entusiasma es empezar de cero. Siempre me gustó empezar de cero. Cuando Pacheco me clausuraba los diarios, que todos estábamos a mi alrededor, sentían que se perdía la vida, de empezar de nuevo y todo eso, a mí eso me daba más energía para sacar nuevos medios. O sea que usted, por lo pronto, piensa en no tener un segundo socio en esta nueva aventura periodística. En principio no. Si el segundo socio comparte mi visión del periodismo y el segundo socio admite que yo sea el director de los contenidos en forma exclusiva y excluyente, me parece perfecto y hasta puede tener el 50% de las acciones. Siempre y cuando acordemos eso, que los contenidos, porque a mí me presentaste como empresario, yo no soy empresario, o bueno, lo soy por tenido varios medios. Por necesidad, pero no es mi vocación ser empresario, yo soy periodista. Y bueno, y cuando tú tenés un medio de comunicación no tenés más remedio que administrarlo, conseguir su sobrevivencia y por eso sos empresario. Pero en rigor, si hablamos de medios de comunicación, no he sido un buen empresario. Ahora, para esta nueva empresa que usted se planea inaugurar, digamos, a futuro, ¿tiene definido, por ejemplo, un monto de inversión? Y nada, depende de cuál sea esa empresa. Si es un diario, requiere una inversión mayor. Si es una radio, requiere un monto menor. Si es señales de televisión, que está bastante cerrado esto en este momento, aunque ahora con la nueva situación, con la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la anulación de la televisión digital, también se abren esas posibilidades de explorar esa vía. Ahora vamos a eso. ¿Cuánto dependería de la publicidad oficial este nuevo medio? ¿Tiene? La publicidad oficial no existe hoy, por lo menos por 6 meses en muchos organismos oficiales ha sido levantada la publicidad oficial. Y la disminución, el ajuste fiscal que está muy claro
en el actual gobierno progresista, uno de los temas que ha tocado ha sido la publicidad oficial. Por lo tanto, no puedo contar más que con un porcentaje mucho menor al que existía antes, ¿no? ¿Le pediría otra vez al gobierno que le ayude a buscar un socio, como le pidió en su momento a Mujica? En rigor no se lo pedía al gobierno, le pedía a mucha gente, amiga, gente aliada, gente, entre ellos estaba el amigo José Mujica Cordano, pero no fue que pedía al gobierno concretamente que me buscara un socio. Inclusive no fue Mujica el que me presentó al socio, fueron otras personas, no directamente. Mujica ni lo conocía yo. ¿Pero no jugó ningún papel ahí Mujica? Y Mujica me dio información sobre quién era, que la buscó, y bueno, fue una información realmente aprobable, ¿no? Entonces, pero ese fue el rol que jugó, él no jugó como gobierno, no se jugó ningún papel, y hubo otra gente que me presentó a socios brasileños, por ejemplo, y no tenían nada que ver con el gobierno. Es decir, yo busqué en todos los ámbitos un socio igualitario, pero que no se metiera en los contenidos. Y finalmente no pudo. ¿Y cómo la ve a la República hoy en día? No me haga hablar de mi hijo. Para mí es un hijo, la República. Y bueno, obviamente es un hijo que está lastimado, que pelea por sobrevivir, como pelean todos los medios de comunicación escritos, pero lo siento enfermo, ¿no? ¿Se frivolizó? Bueno, yo diría que no es la república que yo construí, que edifiqué, no es la república cuyo centro es el pensamiento político y es la acción político-social. Evidentemente le ha incorporado otra serie de elementos en búsqueda de audiencia que yo no diría que se frivolizó, pero sí que introdujo elementos que no son los elementos republicanos que surgieron de su fundación. ¿Cómo se hace periodismo en medios como los suyos que dicen expresamente estar en función de un proyecto político, en este caso el Frente Amplista? ¿Qué pasa con esos principios como la independencia del poder político o cierta ecuanimidad en el trato de los opositores? Bueno, yo creo que obviamente es mucho más fácil hacer un periodismo sin ningún tipo de compromiso político, pero yo el compromiso político lo tuve cuando estaba el Frente Amplio en la oposición también. Hice periodismo político y apoyando una idea, un proyecto. Yo no creo en el periodismo neutral, no creo en el periodismo objetivo, digamos, como lo definen otros periodistas. Creo que todo medio de prensa es un constructor de poder y es un constructor de cultura colectiva y por lo tanto toma partido. Y toma partido aún sin saberlo. Y toman partido incluso los propios periodistas. Cuando toman una nota y comienzan a elaborarla, ya están poniendo de por sí, a mi modo de ver, ¿no?, lo que tienen adentro. Y privilegian determinados ítems y otros los subestiman. Y bueno, ¿y eso qué es? Es lo que tenemos también dentro, que se expresa a través de, más allá de la honestidad intelectual y personal que debe tener todo periodista, de no deformar los hechos, ¿no? Ahora, una cosa es que el periodista lo haga y otra que el director piense así del medio. Sí, que el director piense, a ver, ¿cómo? No entendí la pregunta. Que el director ya construya, digamos, un vínculo político. Una cosa es que cada periodista al escribir lo haga. Lo haga. Y sí, bueno, yo creo que no hay ningún medio de comunicación, por lo menos de los que yo conozco, cuyos propietarios, cuyos titulares de la sociedad anónima de comunicación no tenga una definición clara, ideológica y política más allá de lo mercantil, ¿no? Que en el fondo, hoy por hoy, el periodismo se ha convertido, la información, la noticia, en una moneda de cambio.
¿no? Es decir, en un interés mercantil que es la que está dominando ese componente informativo. No conozco a ninguno que diga, no, yo lo único que hago es vender y comprar. No, tienen su corazoncito y tienen su orientación e inciden en la construcción del orden del día e inciden sobre todo en las conciencias de los ciudadanos. Lo invito a hacer una primera pausa. Bueno. Fasano, ¿en nombre de cuál izquierda habla usted? Porque vio que el Frente Amplio es cada día más diverso y son más frecuentes las disputas ideológicas en su seno, ¿no? El Frente Amplio y el Gobierno Popular aún no está caracterizado bien qué es, ¿no? Es decir, algunos lo definen como neodesarrollista cepalino, otros ahora apareció el término neoestructuralista penturiano, otros. Lo cierto es que hay dos grandes líneas en el frente. Unos que intentan aproximar el centro hacia la izquierda, es como una especie de una cuerda que unos tiran para el otro, el centro hacia la izquierda, y otros que tiran la izquierda hacia el centro. Yo apoyo a todos aquellos que están incluso en las 7, 8, 9 organizaciones frentistas. No están divididas las organizaciones ahí, sino que dentro de cada organización hay estas tendencias. Estoy entre los que tiran del centro hacia la izquierda. Es decir, estoy con la izquierda centro, no con la centro-izquierda. Está bien que haya un gobierno en disputa. Soy partidario de un gobierno en disputa, siempre y cuando se respeten las banderas tradicionales de la izquierda. Una de ellas es la fraternidad. ¿Usted es mujiquista? Bueno, que si ser mujiquista es ser anti-astorista o anti-vasquista y eso, no. Yo creo en la síntesis dialéctica de los distintos esfuerzos. Tengo una relación personal con Mujica muy buena. Tengo discrepancias con Mujica en varios aspectos, pero hay un feeling y hay una sensación térmica de coincidencia en muchos aspectos, porque venimos los dos de un mismo tronco, que es el revisionismo histórico. Y el revisionismo histórico, que en el Uruguay prácticamente ha quedado arrinconado en un sector de la historia uruguaya y que tiene gran fuerza con Vivian Trías, por ejemplo, con Metol Ferré, con Roberto Ares Pons, Uruguay, provincia o nación. Mujica estaba en la misma agrupación política donde yo estaba, que era la agrupación Nuevas Bases, y Mujica la integraba. O sea que tenemos un lenguaje común ideológico en muchos aspectos, y eso nos ha acercado. ¿El suyo no es un caso de un empresario amigo del poder? Amigo del poder. Bueno, en estos tiempos, el encuentro con el poder es hace 10 años, pero digamos como periodista, director de medios, no empresario, director de medios desde el año 1962 a la fecha, siempre estuve enfrentado al poder. Es decir, pero por eso, ahora en estos nuevos tiempos donde se dio vuelta... Por eso, pero ahora, en los últimos tiempos, pero calificarme como empresario, ¿cómo dijiste? ¿Es amigo del poder? Amigo del poder, bueno, tengo 50 años atrás, 45 por lo menos, que prueban lo contrario. Enemigo del poder. Obviamente, cuando una idea que es ese sueño milenario de justicia y libertad a la que dediqué mi vida, llega al gobierno, llega al poder, es obvio que la voy a apoyar, pero eso no es ser amigo del poder, es ser amigo de una idea, que es distinto. ¿Y cómo pesa eso? Porque en todo caso, yo sé que le rechina el término empresario, pero usted también era el dueño de esos medios. Sí, es cierto. Ahora, no es cualquier tipo de empresario, no es de una empresa pesquera, usted tiene cierto poder sobre la opinión pública. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, es un empresario deficitario primero, es decir, al tomar una empresa sin fines de lucro, obviamente
ningún diario de izquierda tiene fines de lucro, ningún medio de comunicación de izquierda tiene, es perder, perder y perder. Es decir, los recursos hay que buscarlos por otro lado. Los recursos genuinos de publicidad y venta en prensa de izquierda, salvo la venta de los diarios, la publicidad está en contra. El poder económico boicotea a los medios de izquierda. Por eso cerró el Popular y por eso cerró La Hora. ¿Y con quién le fue mejor? ¿Con Vázquez o con Mujica? ¿En qué sentido? Como empresario de la comunicación. Como empresario, el problema no es ni Vázquez ni Mujica, sino el tiempo histórico. Nos fue mal en la República con la gran crisis del 2002. Lo que pasa es que todavía no había llegado Tabaré. Cuando llega a la izquierda al poder, vienen estos 10 años, que para mí es la gran década de la historia uruguaya, de los años 50 hasta nuestros días, comienza a irnos bien, pero había una situación de crisis que ya veníamos arrastrando y después viene la crisis del 2008 que también nos afecta. Entonces no es Tabaré o Mujica, sino en qué año se producen las crisis. Ahora, si no tiene interés de lucro, por ejemplo, usted, ¿por qué no pensó en una empresa autogestionaria, por ejemplo, autogestionada por sus trabajadores? Se lo propuse al personal, pero en varias ocasiones. Además que yo creo que el cooperativismo, incluso hasta me ofrecí a conseguir capitales, ¿no? A no cobrar interés, incluso si decían, no, pero que la República es fasano, como me dijo alguno, y si vos te vas y no dejás, no, yo me quedo, me designan director, establecemos las reglas y todo lo demás, y cómo no, nunca. Pues ahí la ecuación cierra perfecto, porque no hay plusvalía, que es un precepto muy caro para los hombres de izquierda como usted. Lo vuelvo a plantear, y si saco un nuevo diario, lo primero que voy a hacer es ofrecer la propiedad compartida. Pero por supuesto, ojalá aceptaran, porque de esa manera todos compartiríamos la propiedad. No te olvides que el cooperativismo es el socialismo pragmático, es el que se puede llevar ahí a los hechos. ¿Por qué fueron tan duras, tan altisonantes algunas de las pulseadas, de las disputas que mantuvo con los trabajadores en lo que entonces se llamaba el multimedio plural? Porque lo llegaron a tratar de explotador, de negrero, y alguien para que se considere de izquierda, eso debe ser la peor de las afrentas. Es la peor de las afrentas y a punto estuve de tirar la toalla e irme, porque eso es lo peor que te puede ocurrir. Explotador, cuando el explotado era yo, porque en definitiva el que perdía el dinero, el que se endeudaba, el que se hipotecaba, pero lo peor de todo es que no hayan entendido, lo peor que todo es que fue una minoría. Las asambleas eran un 8%, un 7%, etc. El resto del personal llegó a firmar más de 100 trabajadores a la Asociación de la Prensa una carta, que aún la tengo, desmintiendo las medidas y no apoyando las medidas que un núcleo muy reducido hacía. ¿Por qué lo hacían? Y bueno, puede ser una pugna de poder, porque no se trataba de un tema salarial, no se trataba de que había atrasos en los pagos, por supuesto. ¿Qué medio de izquierda no tiene un atraso en los pagos? Pero pagábamos los laudos y además siempre apoyamos al movimiento obrero, al movimiento sindical. No hay una sola edición en que alguien pueda decir, no, acá están atacando ustedes al movimiento sindical, al PIT-CNT, siempre levantamos esas banderas y no las bajamos nunca, aún en los peores momentos. Pero bueno, hoy también se está viviendo en el país una situación de gran choque entre un gobierno popular elegido por los trabajadores y las organizaciones sindicales. Y bueno, la explicación, ¿por qué? Y bueno, yo lo único que digo, lo que le decía a aquella gente en ese momento, ustedes lo que están logrando es que desaparezcan los medios de izquierda. El caso de La Hora, típico de La Hora, el órgano del Partido Comunista, lo cerraron un grupo de trabajadores de La Hora. Ahora, si no le paga el sueldo a los trabajadores es complicado también. Por supuesto, pero no se trata de eso. Es decir,
siempre se le pagó. Se podrá demorar 20 días, 15 días, el máximo que se demoró. Es decir, hubo un acuerdo en que dijimos, antes que comience el otro mes, tiene que estar pago este. Hasta ahí llegamos. Y eso se cumplió siempre. No hay un caso solo fueron trabajador. meses, por ejemplo. No, conmigo no. Como se ha dicho. No, eso es falso. No hay nadie que pueda decir que el sueldo lo haya cobrado al mes siguiente. ¿Por qué, habiendo medios de izquierda, tanto los gobiernos de Vázquez como los de Mujica recurrieron a medios con una línea editorial de derecha o como interlocutores de sus principales anuncios? Bueno, es un tema de correlación de fuerzas, de políticas de alianzas, es un tema de lo que yo llamo entrismo político. Que es como el caballo de Troya, más o menos. Los medios de izquierda ya los tienen. ¿Para qué los necesitan? Si saben que vamos a ser leales, fieles, hasta el final. No estamos a cambio de una prebenda o de nada. Estamos por nuestras ideas en eso. Y no hablo solo de la República o los medios que yo dirigí, hablo de los otros medios de izquierda. ¿No será que molestan más las críticas desde la izquierda que las críticas que pueda hacer la derecha? Yo digo, por supuesto que me molesta que los gobiernos de izquierda no se den cuenta de la lealtad de los medios de izquierda y no, de alguna manera no les tintan una mano, ¿no? Pero la verdad es que lo que quisieron hacer es ganarse mediante publicidad, sin discriminar, pero con publicidad también, noticias. ¿Cuántas noticias se han dado a los medios de la derecha, que son primicias y todo eso, y de repente no se le dan a los medios de izquierda? ¿Por qué es eso? Porque tratan de suavizar el ataque. No se olviden que hay una cosa muy importante. La mayoría de los medios de comunicación son opositores. La televisión, el monopolio de la televisión. Diarios como el diario El País, el semanario Búsqueda. Digo, si uno suma de un lado todo el bloque histórico a favor de la izquierda uruguaya y del otro lado todo el bloque contrario a estas ideas, la proporción es de 3-1, 4-1, ¿no? A ver, usted llegó a calificar a Búsqueda de perro guardián de una derecha amenazada por un segundo gobierno progresista, pero después resulta que viene el gobierno de Mujica y Búsqueda se transforma en una especie de vocero oficial del presidente. Es raro, bueno, ¿no? No tanto, yo la califiqué a Búsqueda perro guardián de la burguesía y puedo volver a seguirla calificando así. El hecho de que Búsqueda se haya convertido en lo que usted dice un vocero de la izquierda, no es un vocero de la izquierda. Digo, Búsqueda... De presidente, dije yo, de Mujica en ese momento. En el caso de Mujica, Búsqueda aprovechó la cercanía con Mujica, el contacto físico y las posibilidades de hablar con él, y las posibilidades de las noticias que le pasaban a él, y Mujica también aprovechó para pasar algunas noticias que llegaran a otros. Era ganar esa relación entonces. Y fue una relación, yo no creo que haya sido una relación de affectio societatis ni nada, sino de toma y daca. ¿Cuál debería ser el papel del periodista como intermediario de la realidad en el mundo de la instantaneidad, de Internet, donde es tan común encontrarse con informaciones disparatadas, falsedades, deformaciones? Y bueno, el nuevo periodista va a tener que entrar a saco en Internet a decodificar ese inmenso ruido ensordecedor y sin fuentes y sin responsabilidades. Es como dice Humberto Eco, Internet tomó el lugar del periodismo malo. Bueno, no sé si puedo generalizar tanto como Humberto Eco, que además padeció él mismo el tema de Internet y que escribió sobre eso bastante. Sí creo que no hay fuentes, nadie se hace responsable, no hay sanción ante la irresponsabilidad. Obviamente no hay contexto, se tiran bolazos permanentemente, pero es claro, es tan grande la cantidad de información y es tan
importante la rapidez en que llega la información y la noticia, las buenas, las malas, las medianas, que ha provocado una revolución en todos los medios. No culpemos al instrumento, culpemos a quienes lo usan mal, porque yo no soy partidario de la eliminación de esta revolución cibernética, comunicacional, a través de Internet y de todo lo que está por venir, ¿no? ¿Cómo vio el otorgamiento de los canales digitales durante el gobierno de Mujica? Porque si bien se amplió el espectro para un canal comunitario y otros canales, se dieron una serie de concesiones y privilegios a los canales que ya venían de antes. Bueno, yo creo que es a los privados. Una de las grandes oportunidades perdidas. ¿Usted tenía interés en esa? Ganada. Sí, yo me presenté. Presenté un proyecto autosustentable, un proyecto que además daba espacios a muchas voces que no estaban representadas, espacios de los 70 canales que presentábamos, en que le entregábamos 24 horas al movimiento sindical, por ejemplo, 24 horas a los partidos políticos, 24 horas a las iglesias, 24 horas... Es decir... Y otra vez perdía. Sí, y perdí en primer lugar por la miopía y bueno, y la mezquindad y quizás la revancha de cierta gente. Uno de ellos era el que representaba a la Asociación de la Prensa por el área televisiva, que tenía que votar mi propuesta y que una vez que yo la presenté delante de todo el público, la vetó. Y ya anticipó su voto en contra y no se hizo. ¿Quién era esa persona, el nombre? Lo echaron de la Asociación de la Prensa el año pasado por otro tipo de circunstancias que nada tienen que ver con lo político. Era el representante en el área de la televisión. Obviamente yo planteé que se retirara del tribunal, porque ya emitió su voto antes de que se hicieran las puntuaciones. No lo hizo y votó en contra de mi proyecto en eso. Un proyecto que obtuvo en los valores objetivos el primer lugar. El primero en el objetivo y el último en el subjetivo. Que el subjetivo no requería fundamento. Y por lo tanto, quedé en una... Igual así todo, quedé segundo. Y cuando yo vi esta situación de que me calificaron último en los subjetivos y en los 7 ítems objetivos primero, me retiré. Ahora que no salen los tiempos que se había previsto, ¿tiene una nueva oportunidad usted? Sí, la tengo, pero Ricardo, una cosa, no me interesaba la televisión. ¿Y para qué era lo una hizo, obligación de un ciudadano de izquierda salir a competir con el monopolio. Yo tenía un diario, tenía 2 radios y tenía una señal de televisión que no podía progresar nunca porque no accedía a los canales de difusión masiva, ¿no? Es decir, televisión digital abierta. Es decir, por primera vez iba a ser abierta. Era necesario para el proyecto de la izquierda uruguaya que hubiera un canal de televisión que compitiera de igual a igual con el monopolio. Conseguí los recursos, conseguí la programación, conseguí absolutamente todo, pero le dije, y le dije incluso al presidente Mujica, yo me presento si quieren, si esto sirve al proyecto histórico de la izquierda. Si no, no me presento. Para mí es embromarme otra vez la vida, correr todos los riesgos y todo lo demás. No, adelante, me presenté. Cuando veo que la CHAI, que es la comisión honoraria, había 6 organizaciones declaradas enemigas mías públicamente, entre las 10, y que de las otras 4, 2 se retiraron, dije, igual seguí. Pero cuando veo la puntuación, en donde gano en la puntuación objetiva, en donde gano en la solvencia económica, porque la URSEC también votó ahí, que era solvente el proyecto económicamente, y veo la puntuación, me retiro, digo, si no me quieren, yo no quiero. Digo, lo hago si realmente a la izquierda uruguaya le sirve que lo haga. Y además dije, fui el único de los ponentes en ese día
que lo hago para enfrentar al monopolio de la televisión abierta. O sea que le dieron como una especie de puñalada trapera. Lo animaron a presentarse y después... Sí, pero la puñalada trapera no fue... ¿Quién me la dio? Digo, la miopía, en rigor, perdieron aquellos que no quisieron que sacara un canal alternativo y distinto, porque hoy, lamentablemente, sigue el monopolio vigente con toda su fuerza y no hay nadie que lo enfrente. Absolutamente nadie. Le invito a hacer una nueva pausa. Bueno, gracias. Los memoriosos dicen que usted, Fasano, fue el creador del relato del Amodio traidor. ¿Puede decirse así? ¿Fue el primero en escribir que Amodio fue un traidor? No. Bueno, ¿un traidor a qué? Yo escribí que después de leer las 61 páginas, traidor a la izquierda uruguaya en cuanto a que entregaba atado de pies y manos para el desafuero y para la cárcel a los principales senadores y diputados del Frente Amplio y senadores y diputados antigolpistas que no eran de izquierda, como el caso de Wilson Ferreira y el caso de Gutiérrez Ruiz y otros casos. En ese sentido, digo, no puede un líder guerrillero de la izquierda uruguaya hacer un libro donde involucra y donde el desafuero era evidente, ya no de Enrique Erro, sino de todos los demás. ¿Qué Eso, recuerda? en cuanto a traición a sus compañeros y todo lo demás, yo no tengo los elementos más que los que tuvimos todos después, ¿no? Ahora, ¿qué recuerda de aquel encuentro de 8 horas con Amodio Pérez en el batallón Florida en octubre de 1972, cuando le entregó estos 71 manuscritos para que usted publicara el libro? ¿Qué recuerdo? Sí. Bueno, pesadillas, dolores y una gran desilusión. Yo era amigo personal de él, era no solo amigo, éramos compañeros de luchas sindicales. Yo estaba en el comité de los periodistas de la Asociación de la Prensa, yo era presidente del Tribunal de Honor de la Asociación de la Prensa y además presidía el comité de empresa de los periodistas y él el de los gráficos. Y estábamos juntos, es decir, había un respeto mutuo. ¿Eran amigos? Sí, éramos amigos como tantos otros, y como fue amigo de tantos tupamaros y amigos de compañeros. Rivero Cedrés trabajaba en BP Color también, Mario Rivero Cedrés. Eran, digamos, Blixen trabajaba con nosotros, Samuel Blixen en BP Color. Había una gran confraternidad, de unidad, de ideas y todo lo demás. Imagínense cuando me encuentro esas 8 horas con una realidad que, ojo, la puedo entender perfectamente, no justificar, pero sí comprender que por salvar su vida y la de su mujer y evitar la tortura y todo lo demás, pudiera colaborar con ello, lo puedo entender, pero escribir un libro en donde el golpe generaba las condiciones subjetivas del golpe, no, hasta ahí llegué. ¿Fue por esto que luego lo secuestraron a usted? Sí, fue por lo del libro, fue 3 días después del encuentro con Amodio, que entró un grupo armado, 10 personas de civil, a mi casa en Julio Herrera, entre 18 y Colonia, y bueno, me desperté con una metralleta en el pecho, me hicieron vestir, me encapucharon y me llevaron, ¿no? Cuentan los que saben de anécdotas que le dieron tiempo de afeitarse, de todas maneras. ¿Es verdad eso? Es verdad eso. Se reía el jefe del operativo, pues yo empecé a afeitarme y cuando me dijo, no, ya, dice, a ustedes les conviene que los prisioneros estén presentables y no torturados. Amodio insiste en que él viene a combatir, digamos, la historia oficial del MLN. ¿Usted cree a pie juntillas en el relato de Fernández Huidobro sobre el MLN, sobre la caída? Y digamos, he leído, hay 7 libros que se han escrito sobre esto, ¿no?
no los he leído todos. El libro de Amodio obviamente tiene un objetivo que es enfrentarse a Sendik y a todo el relato que finalmente predominó en el MLN y a denigrar en parte al MLN, la organización que él fundó. Ahora, creer a pie juntillas la otra versión o la versión de Amodio, yo creo que Amodio dice algunas verdades y otras mentiras. ¿Y Huidobro? Y Huidobro, lo que he leído me parece que veraz, me parece... ¿No está edulcorado ese relato? No, me parece que tiene lógica. Además, Fernández Huidobro es un tipo muy metódico, que piensa, bueno, que escribe muy bien, y seguramente lo que redactó de la historia del MLN la debe haber meditado, pensado, y yo no soy quién ni tengo los elementos para decir no fue así. Además, muchas de las cosas que Amodio dice de cómo se dividían las tendencias y todo, Huidobro dice que es así. Es decir, hay puntos que son... la historia no es blanco o negro. Pero usted sostiene que Amodio Pérez miente en este libro último. Yo sobre Amodio lo que digo es que él adecuó todo para quedar como el líder traicionado. Y sostengo que yo cuando digo... yo no digo que miente cuando dice determinados políticos, determinadas cuestiones, no digo que miente, digo que esa es una traición a la izquierda uruguaya. Pero usted dice que en algunos puntos él miente en el relato de palabra de Amodio. Ah, sí. Lo ha dicho usted en una carta abierta que ha publicado. Sí, en algunos puntos miente y lo he podido comprobar, y en otros no lo sé. Yo no era Tupamaro, digo, no estaba en el MLN. ¿Usted también se afilia a la hipótesis de que esta es una operación del diario El País? ¿La venida de Amodio al Uruguay, el regreso, la presentación del libro? No. Yo creo que el diario El País aprovechó la circunstancia, le ganó la pulseada al Observador y convirtió esto en una operación de marketing para sus intereses y aprovecha para golpear políticamente a la izquierda. O sea que coincide que es una operación política. Pero no por la operación política en sí, que le está saliendo mal, además, ¿no? Porque las operaciones políticas se prevén de otra manera. Pero por un beneficio económico que quiso tener. Yo creo que es una operación empresarial que aprovecha lo político. ¿Y por qué vino Amodio? Y yo creo que Amodio vino para tratar de limpiar su imagen. Va a cumplir 80 años, está en la última etapa de su vida y no quiere irse de este mundo con esa imagen. O por lo menos irse con esa imagen y la que él aporta. Usted que lo conoce tan bien, Amodio, ¿qué quiere decir con esto de yo preso no voy a ir? ¿Qué le dijo al semanario Búsqueda? La verdad es que se lo pregunté a su representante, que fue el que estuvo en estas gestiones para hacer esta entrevista del miércoles. El debate que va a haber con Amodio Pérez. Que voy a tener por primera vez en 43 años cara a cara en Canal 12. Con Héctor Amodio Pérez en Código Países, el programa a las 10:30 de la noche va a ser. Se lo pregunté y me dijo, no lo sé, estoy sorprendido. Bueno, y yo le comenté, eso no tiene otra interpretación que el quitarse la vida o huir. Hay solo dos, es decir, lograr huir, no ir a la cárcel, lograr huir o quitarse la vida. No creo que ninguna de las dos le haga cambiar su imagen. Lo único que puede hacerle cambiar su imagen es colaborar con la justicia denunciando a los torturadores de sus compañeros. Ahora, usted que se va a enfrentar en este duelo con Amodio, está levantando, digamos, una decisión que usted había tomado hace muchos años, que era no hablar de Amodio, no escribir de Amodio, hacer como si no existiera Amodio. Yo tomé un compromiso, escribí un libro que se llama Los Idus de Octubre. Los idus, esos anuncios que a Julio César le dijeron, él no los escuchó y lo mataron. Los idus de octubre fue porque en octubre fue cuando me entrevistó con Amodio. El MLN, me contacté con el MLN y con el Frente Amplio, con el general Sereñi, con Mario Benedetti del 26 de marzo, y ambos, MLN y Frente Amplio, me pidieron ni una palabra de esto, ni escribas nada, no ganas. Y yo respeté durante 43 años mi compromiso, incluso teniendo escrito. O sea que realmente cumplí. Por lo tanto, una invitación ahora a debatir con él podría
pensé, puede interpretarse que estoy violando la palabra empeñada, que es el libro parlante de Amodio, del que vamos a hablar. E hice las consultas a las dos organizaciones. ¿Consultó al MLN? Consulté al MLN de aquella época, porque era ese ¿Con quién habló? el compromiso. Tengo que reservarme, porque así lo pidieron, y al Frente Amplio, a un representante, dos personas en las que tengo fe, y que si en algún momento se sabrá quiénes son, pero no en este momento. Y ambas me levantaron ese compromiso, aún más. Me dijeron, eso fue hace 43 años, anda, y como anda diciendo que es mentira lo que decís y todo eso, bueno, expresalo y hablalo con él cara a cara. Es curioso porque el diario La República, de ahora, dirigido por Lloca, sostiene que lo suyo con Amodio va a ser un show mediático. Bueno, yo espero que no. ¿Y qué reaseguros tiene para que no sea así? Y bueno, hoy estuve en una reunión bastante extensa con los conductores de Código País, Aldo Silva, Alfonso Leza, Antonio Ladra, y el representante de Amodio y yo, estableciendo las reglas del juego, para que precisamente no sea un show mediático. Vamos a decir el nombre del representante de Amodio también, porque si no sería Federico Leitch. Federico Leitch. Para que eso no sea un simple cuadrilátero en donde dos boxeadores se golpean y a ver quién gana. Acá lo único que tiene que ganar es la verdad histórica. Es decir, eso es lo que vamos a ver, qué realmente pasó en esas 8 horas, en lo previo, en lo posterior, y cada uno dará su versión en un marco de respeto mutuo y que el público decida, ¿no? ¿Tiene algo pensado? ¿Qué le va a decirle en su primer encuentro con Amodio Pérez? No, él es el que puso como condición que yo estuviera. La historia es así, el diario La República, a mí me llama el editor del diario La República, Gustavo Carabajal, y me dice, le ofrecimos a Amodio una entrevista en La República. Y Amodio me contestó, siempre y cuando me la haga Fasano, la entrevista. Debía pensar que yo seguía en La República, o yo qué sé, no sé qué, puso esa condición. Entonces, no está tan mal informado, supongo, ¿no? Supongo que no. Y Carabajal me dice, ¿qué le contestamos? Y le cuento esto. Yo voy a hacer las consultas políticas del caso y después te contesto. Lo llamo y le digo, acepto. No una entrevista, le digo, porque yo no voy a entrevistar a Amodio. Un debate en La República, digamos que salga en La República. Y a las pocas horas me llama y me dice, Amodio dice que no lo va a hacer con La República. Lo va a hacer, no le dijo con quién lo iba a hacer, pero estaban buscando un canal de televisión y todo eso. Y después me llama enseguida Aldo Silva, y bueno, se hace el planteo. Yo ya había hecho las consultas del caso para La República, no para Código País, y ahí acepté. Y ahora estamos en otro momento. Faltan 48 horas. ¿Hay alguna condición de seguridad que se haya planteado? Se plantearon condiciones de seguridad. El problema es el siguiente. Yo he sido amenazado de muerte muchas veces. He tenido una pistola puesta sobre mi frente. He sufrido atentados. No le temo a este tipo de situaciones. Pero mucha gente me dice, cuidado, Amodio ha dicho que él no se va a entregar, ha dicho que no va a la cárcel. ¿Qué significa esto? Entonces, está planteado, y tanto Amodio como yo vamos a ser revisados antes de entrar en una entrevista. Cosa de que no vaya ningún armado. Exactamente. Federico Fasano, periodista, exdirector del diario La República, gracias por venir a Primera Vuelta. Bueno, gracias a ti, Ricardo, y a este programa. Hasta luego, buenas noches. Gracias.